La vida de Louis Badelle era miserable. Y casarse con un miembro de la familia imperial a una edad muy joven fue solo el comienzo. Y después de 5 años de matrimonio, el emperador la desterró a un palacio apartado, y él trajo a su amante, y luego ella fue sobrecargada de trabajos hasta la muerte, por perseguir al emperador inepto, convirtiéndose en el epítome de una heroína trágica. Pero entonces, se preguntarán por qué estoy contando esta historia ahora. Pero bien, eso es porque ella se convirtió en esa trágica heroína, la misma protagonista, que está recostada en su cama con un rostro pálido, pensando que no puede creer que eso no sea un sueño, mencionando que de todas las historias que hay, se pregunta que por qué tuvo que despertarse en una tan frustrante, que si 2 personas la leyeran juntos uno podría asfixiarse hasta la muerte, sin que el otro se diera cuenta. Esta sigue muy pálida, y piensa que eso es un desastre, un completo desastre. Y para el colmo, hoy es ese día. El día en que Louis Badelle expresó su descontento por primera vez como emperatriz. Y desde ese día en adelante Louis tuvo que vivir en un palacio aislada, donde ni un rayo de luz del sol entró, y así fue hasta el día en el que murió. Pero ella se niega a morir tan miserablemente, y esto mientras se va acercando al emperador, y piensa que en su vida pasada nunca salió porque siempre estaba ocupada en el trabajo. Pero, ahí, no quiere estar sobrecargada de trabajo. Inmediatamente ésta llama a su majestad, el mismo que está coqueteando con una mujer. Este es el emperador del imperio Yuri Klaus Oben, y esta chica de ojos verdes gira, y le dice a Yuri parecer que la emperatriz ha ido a verle. Y sí, esta es la señorita Lyra Blair. Y Louis piensa que así que ella es Lyra, y es muy bonita. Pero el emperador Yuri le pregunta que qué le trae por el palacio central, pero Louis piensa que ni siquiera oculta su descontento al verle, y apuesta que nadie en ese salón es su aliado, mencionando que en ese momento Louis, que no ha llegado muy lejos, no tiene poder y ni siquiera puede esperar el afecto del emperador, y mucho menos producir un heredero. Y por otro lado, Lyra pronto quedará embarazada y se convertirá en su consorte, y eso sucede justo después de la mayoría de edad de Louis, por lo que le quedan solo 3 meses. Y si quiere evitar morir por exceso de trabajo, esa es su única oportunidad. Pero bueno, esta misma llama a su majestad y le pregunta si recuerda la promesa que le hizo. El emperador le pregunta que qué promesa, y Louis dice que sí, porque él dijo que si resolvía el problema monetario le daría un deseo. E inmediatamente empiezan a murmurar, y alguien pregunta si realmente el emperador hizo esa promesa, y otra persona suspira, porque ahora que lo piensa la discusión surgió durante la reunión del consejo hace unos 6 meses. Y otro dice que tiene razón, mientras Louis piensa que no hay manera de que lo olviden, porque el problema monetario era uno de los más grandes del imperio. Pero Louis logró resolverlo en un corto periodo de tiempo. Y esta dice confiar en que él recuerda lo que dijo, Su Majestad. Emperador dice que él dijo que le concedería el deseo si lo resolvía en medio año, y entonces le pregunta si es por eso que ha ido a verle de la nada, para fastidiarle por su deseo. Louis dice que sí, y el emperador dice que bien, y le pregunta que qué gran deseo tiene en mente. Esto impacta a Lyra, y el emperador le pregunta que qué es lo que quiere, mientras Lyra se ve muy preocupada. Y la protagonista menciona que todos probablemente asumen que la emperatriz se aprovechará esa oportunidad para deshacerse de la amante del emperador, pero lo siente porque todos están equivocados. Lo que desea no es el honor de ser emperatriz, o el amor de ese inútil marido que está sentado enfrente de ella. Y ésta dice firme y serenamente que renuncia. El emperador le pregunta que qué dice mientras se ve pálido, y Louis dice que desea renunciar, Su Majestad. El emperador le pregunta que cómo que renunciar, que si está en su sano juicio, a lo que Louis sonríe y dice que sí, más que nunca, y le pregunta si cumplirá su promesa. En ese momento empiezan los murmullos, y le preguntan a Su Majestad que qué está haciendo, que cómo puede la emperatriz del imperio pedir el divorcio, porque eso es inaceptable. Y Louis dice que entonces esa será la primera vez. Pero una persona pregunta que por qué hace eso de la nada. Louis dice que no es así. Ha estado pensando eso durante mucho tiempo, y no puede soportarlo más, así que quiere divorciarse. Mencionando que ha estado planeando eso desde el tercer día que despertó en ese mundo, y es el primer paso en su plan para escapar de la muerte, vivir una vida larga y plena. Es renunciar a su puesto como emperatriz. Pero pensándolo bien,
ser emperatriz es igual a ser un trabajador que no es pagado, y pregunta que por qué debe caminar por ese camino de espinas sin ninguna compensación. Pero este hombre pone un pero a su majestad, porque si renuncia. Pregunta que quién se encargará de los asuntos del Estado, y Lois dice que estaba llegando ahí, porque tiene que poder mantenerse económicamente después del divorcio, y piensa que la familia de Lois nunca ha sido mencionada en la historia, y solo hay una breve descripción de que nunca respondían a las cartas de ella, y tal vez decidieron abandonar a Lois porque recibió el favor del emperador, y si se divorcia sin un plan en una situación como esa, probablemente morirá de hambre. Y esta dice que le gustaría trabajar como funcionario en el Palacio Imperial. El emperador le pregunta que qué dice, y Lyra se ve sorprendida. Y Lois dice que está diciendo que en lugar de ser emperatriz se convertirá en su súbdito. Esto enoja bastante al emperador, el mismo que grita, preguntándole si está escuchando lo que está diciendo. Y Lois dice que a partir de ahora tendrá que darle un salario si quiere que trabaje, y menciona que eso no es todo, porque quiere un pago de horas extras, vacaciones pagadas, indemnización por despido, e incluso una pensión. Y piensa que será mejor que se prepare, porque planea obtener todo eso. Después de esto pasamos a otro lado, un lado muy hermoso por cierto. Podemos ver a Lois despertando, mientras suspira fuertemente. Esta rasca su cabeza con un rostro patético, mencionando decir que los humanos son criaturas adaptativas. Pero se pregunta que cuánto tiempo ha pasado desde que amaneció de esa manera, pero piensa alegrarse de haber tenido una buena noche de descanso. Pero los recuerdos de Lois cada vez son más vividos, y si baja la guardia podría olvidar sus propios recuerdos. Esta se ve muy seria, mientras se queda viendo algo. Pero pasamos a otro lado, y Lois dice que ya originalmente era un funcionario público. Estas criadas se le piden disculpas, y le preguntan que cómo que un funcionario, que como que civil, que qué es eso, su majestad. Lois dice que un funcionario público era un oficial de ingresos para ser preciso, y básicamente es alguien que gestiona los impuestos. Estas criadas, o doncellas se sorprenden porque son impuestos. Y Lois piensa que sí, es difícil de encontrar un mundo sin impuestos, recordando aquella vez en su vida pasada, cuando le pedía a un señor que espere y tome su turno, pero éste le pedía a la señorita que verifique los del primero, porque está apresurado. Pero nada, no se podía y cada día de su vida pasada fue difícil, pero también tuvo muchos días satisfactorios y gratificantes. Pero entonces un día, un colega del trabajo le recomendó un libro, y desde ahí fue donde todo empezó a salir mal, y ésta se preguntaba que por qué la vida de la heroína terminó así, pensando que eso era muy frustrante, y no podía leer eso lanzando el libro hacia un lado. Y cuando abrió sus ojos estaba ahí. Esto deja en silencio a todas las doncellas, y Lois piensa saberlo, porque suena ridículo. Pero estas doncellas tan hermosas, se sorprenden porque eso suena magníficamente, su majestad, y están de acuerdo, porque la introducción es interesante y es una historia sobre despertar en otro mundo, y un mundo dentro de un libro. Y dicen que es impresionante, y es una trama que nunca podrían haber imaginado. Ante esto, Lois piensa que solo lo mencionó para saber si habría un caso similar en ese mundo, y se pregunta si no habrá manera de que regrese, pero en ese momento entra esta chica gritándole a su majestad, diciendo que tienen un problema. Y Lois pregunta que qué sucede, pero bueno, podemos ver a Lois exclamar a Dios, mientras se queda viendo algo, y frente a ella, estas personas que gritan que es la emperatriz. Estos llaman a su majestad, y le piden a su majestad que por favor resuelvan eso a través de una conversación porque hay mucho trabajo sin terminar. Y le piden que por favor vuelva con sus funciones, porque todas las operaciones del palacio se han pausado. Así que por favor, al menos le piden que se ocupe de esos asuntos. Y ante esto, Lois se pregunta si están haciendo todo ese alboroto a tan solo un día después de su huelga. Y esta pregunta si estaba ella realmente a cargo de todo ese trabajo, y esta chica a su lado dice que en realidad más de la mitad de esas son tareas que se supone que los ministros deben manejar. Pero Lois se sorprende y pregunta si quiere decir que no es su responsabilidad. La chica dice que sí eso es correcto, a lo que Lois se ve más calmada, y piensa que se preguntaba por qué Lois tenía que trabajar tanto todo el tiempo mientras leía la historia, y se pregunta si acaso estuvo atendiendo no solo sus deberes como emperatriz,
sino también el trabajo que el incompetente emperador y los nobles debían hacer. Y esto mientras ocurre una pequeña discusión en el gran tumulto de personas que quieren llegar hacia la emperatriz, para que complete sus trabajos. Pero Lois dice que no es de extrañar que haya trabajado demasiado hasta la muerte. Y alguien le pregunta a su majestad que qué es eso, y Lois dice, ¿qué quiere decir que a ese paso estará sobrecargada de trabajo hasta la muerte, y no lo va a hacer? Una persona le grita a su majestad, pero ésta le pide a los guardias que cierren la puerta. Este guardia le pide perdón, y ella piensa suponer que la verdadera Lois ni siquiera podría dar tal orden. Pero estos funcionarios se ven bastante preocupados, y le gritan a su majestad porque no puede hacer eso, y le piden que por favor no les abandone. Pero mientras Lois se marcha dice que no está abandonando a nadie, son ellos las personas que le abandonaron, y ellos son las personas que le explotaron descaradamente. Pero los funcionarios siguen alborotados, pidiéndole que entonces por favor les ayude una vez más, su majestad. Y uno de estos dice que si hace eso no tendrán otra opción más que recurrir a su último recurso. A lo que Lois se pregunta, que como que último recurso, inmediatamente pasando a otro lado, donde una persona dice creer que es la primera vez que la visita en el Palacio Rosa. Y esta persona le pide que por favor cancele su huelga, y este es el canciller de Owen Ruel Filbert. Ante esto, Lois piensa que no se equivocaron al decir sobre su último recurso, mencionando que Ruel Filbert es el ejecutivo de más alto rango a cargo de los asuntos del Estado, y el joven canciller de Owen, como segundo hijo del marqués Filbert, fue llamado genio desde que era un niño, y el emperador anterior lo llamó tan pronto se graduó de la academia. Pero en la historia original tuvo un pequeño contacto con Lois, y el canciller le dice que ha ido hasta ahí a pedirle que suspenda su huelga. Pero le pregunta que cómo ha conseguido contenerse todo ese tiempo. Lois le pregunta que qué quiere decir, a lo que Filbert responde que está hablando de todo el trabajo que ha estado haciendo hasta ahora. Y aquí podemos verla de una forma extraña, mencionar la resignación, pensando que bueno, porque Lois tenía una personalidad tranquila, así que debe parecer repentino que ella actúe así con otras personas. Y esta dice que solo estaba haciendo lo mejor que podía, pero ahora ha recobrado el sentido y se dio cuenta de que no podía seguir así. Pero el canciller dice que no importa los asuntos del Estado ahora, porque el problema mayor son fuera de las paredes del palacio. Y este le pide que mire eso, pasando algo. Lois le pregunta que qué es eso, y Filbert le dice que es un boletín de chisme fuera del palacio. Ante esto la protagonista exclama adiós, y se pregunta si tienen ese tipo de cosas ahí también. Y de ser así pobre de Lois, porque ella ni siquiera era consciente de la diversión de ese mundo. Pero esta misma pregunta que qué es eso, y Filbert dice que sí, es lo que ve. Y es un boletín sobre cómo se desarrolla el escándalo del siglo, y es algo impactante, porque según un informe anónimo, la emperatriz solicitó el divorcio al emperador en la fiesta de ayer, y se sospecha que la razón es la infidelidad del emperador, y su amante no es otra que la conocida flor de Owen, la señorita Lyra Blair. Y el canciller le pregunta que si lo ve ahora, cuán serio se ha convertido esa situación. Ante esto Lois dice que si tiene razón, es muy serio, y el canciller dice que al parecer al fin entiende cómo él se siente. Pero Lois le pregunta a Filbert que si ella no es bonita, pregunta que lo deja bastante inanimado. Pero Lois dice que quiere decir, pero Lois pregunta si es la única que piensa eso, pero pregunta si no es obvio que es más bonita, o que si él está de acuerdo. Y mientras muestra el boletín del chisme, le pregunta a Lord Ruel que quien él cree que es más bonita, pero el canciller le grita, preguntándole que si ese es realmente el problema ahora, y sí, podemos ver la reacción de nuestra protagonista, la misma que piensa que realmente no lo entiende, porque además ambas son bonitas. Y sí, aquí podemos ver que ambas son bonitas, pero esta piensa que un gato es más atractivo que un conejo, y esta vuelve a preguntarle al canciller que si no va a responder su pregunta, o si podría ser que no está interesado en las mujeres, pero Filbert dice que eso no es verdad, y ninguna de ellas son de su tipo. A lo que Lois le pregunta a Lord Filbert si está soltero, él mismo que dice que él lo está, pero pregunta que si acaso eso importa, y Lois dice que ya lo sabía. Pero bueno, podemos ver otro boletín. Y las noticias de última hora,
es que la emperatriz Lois desafía a la flor de Oven, y según una fuente anónima, la emperatriz insultó la apariencia de su rival, la señorita Lyra Blair, y en conclusión, pasó a afirmar audazmente que ella misma era la verdadera belleza. Podemos ver a alguien comer una galleta. Es la protagonista que está recostada en un mueble, y dice que tiene que haber espías en el palacio, porque hizo un comentario similar, pero la verdad estaba muy distorsionada. Y bueno, esto es al día 2 de la huelga, y aquí podemos ver que se habla de las características especial, y este boletín de chisme pregunta si podrá la emperatriz divorciarse con éxito del emperador. Y han intentado predecir el futuro con varios expertos. Y Lois dice que realmente se están divirtiendo con los asuntos de alguien más, y todos dicen que no podrá divorciarse. Pero esta misma se levanta, gritando que tampoco creyó que sería tan fácil, pero piensa que eso no va a funcionar, y necesita un plan más concreto. Y primero tiene que apuntar todo lo que sucederá en el futuro, y lo primero es que tiene que divorciarse ese mes, porque pronto se hará una profecía, y el emperador se casó con Lois por su familia, y aunque la casa Bedell rara vez participa en asuntos externos porque no tiene interés en la política, se rumorea que sus riquezas ocultas superan a los de la familia imperial, y principalmente gracias a la mina de Filladet ubicada en la parte sur de la casa de los Bedell, y allí se extraen anualmente cristales elementales, un mineral imbuido de poder elemental que permite el uso de la magia, y solo un Bedell puede despertar un cristal elemental, lo que hace imposible que la familia imperial aproveche la mina. Pero entonces un día, dentro de la familia Bedell, que tenía una larga historia de tener descendientes varones, nació una niña. Y esa fue ella, Lois Bedell, y al escuchar esa noticia, la antigua emperador exigió inmediatamente que se arreglara un matrimonio entre la familia Bedell y la familia imperial. Y el objetivo de la familia imperial era tener un hijo nacido de la sangre de Lois. Pero surgió un problema inesperado, porque cegado por el amor, el emperador decidió deshacerse de Lois e iba a poner en marcha su plan hace unos días en la fiesta. Pero ahí fue cuando el templo hizo una profecía, porque la hija de Iris Rojo traerá paz y prosperidad al imperio, y quien la posea se convertirá en el gobernante de todo el continente. Y el Iris Rojo es un símbolo de la casa Bedell, o en otras palabras, la hija de Iris Rojo, y se refiere a la hija de la casa Bedell, o mejor dicho ella, Lois. Y todas las naciones, no solo el imperio Oven, aspiran a convertirse en el último gobernante del continente. Y en respuesta a esa profecía, la emperatriz madre, temiendo que Oven pueda perder a Lois, ordena a los soldados que la vigilen. Y sí, fue algo muy estricto, y ella se mantuvo sola en su habitación. Y ante todas estas dificultades, ella se pregunta que por qué tuvo que transmigrar en un personaje tan complicado. Y podemos ver la lista de tareas pendientes. Porque los número 1 es obtener un divorcio perfecto dentro de ese mes. Lo número 2 es prevenir la profecía. Y lo 3 es trabajar menos y ganar más dinero para vivir una vida cómoda. Y esta dice que bueno, porque eso es todo por ahora. Y la tarea más importante ahora es la número 1 y la número 2. Pero piensa que aunque se divorcie todo será en vano si se revela la profecía, y no hay manera de que la familia imperial renuncie a la llave para ganar la supremacía sobre el continente, y tendrá un problema aún mayor en sus manos si las naciones circundantes se involucran. Así que prefiere que eso no suceda, y piensa que vivir como una dama de la casa Bedell suena mejor que vivir como emperatriz con muchas restricciones. Y la familia Bedell estará a cargo, y se pregunta que de qué hay que preocuparse. Pero para hacer eso, también tendrá que descubrir qué hace Bedell. Pero en ese momento, llega esta chica llamando a su majestad varias veces. Y Lois pregunta que qué pasa, a lo que esta chica responde que el emperador pregunta por ella, y la quiere en el palacio inmediatamente. Esto sorprende a Lois, que piensa que por fin ha llegado el momento. Después de esto, vemos a nuestra protagonista a caminar por un pasillo. Y esta piensa que le tomó bastante tiempo pedirle que lo vea, y se pregunta que qué estará tramando ahora, porque solo puede darle una respuesta. Y también se pregunta que por qué no podía haber tomado una decisión antes, pero aún así, al menos ese día recibirá por fin una respuesta. En ese momento Lyra llama a su majestad, y le pregunta que qué le trae por ahí. Esta se queda viendo con un rostro tierno, pero verdaderamente molesto. Lois le pregunta que por qué cree que está ahí, porque él le pidió verla. Y esta se pregunta
que si acaso se le permite a esa mujer entrar a su estudio también, porque los nobles se pondrán furiosos si se enteran, y aquí podemos ver sus expresiones. Ya que se preguntarían que cómo se atreve una amante a entrar al estudio del emperador, pero Lyra dice que lamenta informarle que el emperador está ocupado actualmente atendiendo asuntos estatales, y dijo que no debía ser molestado. Pero Lois le pregunta a Lyra que si ella está diciendo que la emperatriz sería una molestia. Ante esto Lyra pide perdón, y dice que no, eso no es lo que quiso decir. Ella solo. Y aquí podemos verla fingiendo como toda una ridícula, pero esta chica que va con Lois llama a la señorita Lyra y pide que perdone su interrupción, porque la emperatriz está ahí porque el emperador pidió verle. Pero Lyra le pregunta que qué dice, que sí está segura, porque eso no puede ser verdad. Pero en ese momento algo sorprende a Lyra, y Lois dice que la gente dice que es una persona amable, pero supone que esos son sus verdaderos colores, pero dice que no le importa. Y de todos modos está planeando irse de ese lugar, y no tiene tiempo para responder a sus mezquinas burlas. Así que le pregunta si quiere hacer ese a un lado, pero Lyra le pregunta que cómo que burlas, que cómo puede decir eso, porque siempre ella ha querido que se lleven bien, pero ella. A esto Lois interrumpe, y le pregunta que qué dijo ella, o le pregunta que si alguna vez le llamó y le aconsejó, o alguna vez le dijo que se mantuviera alejada de su esposo, o que si acaso hizo que otros nobles le excluyeran. Y ésta se esmera, diciendo que intentar tener una conversación con alguien que no escucha es agotador, y ya está cansada de por sí. Esta llama a Ronda, nombre de la chica que le acompaña, y dice que simplemente volverán. Esto sorprende a Ronda, pero Lois se da la vuelta, y le pide a Lyra que le diga al emperador que de ahora en adelante si tiene algo que decirle simplemente debe describirle en lugar de hacerle pasar por la molestia de ir hasta ahí. En ese momento sale Yuri y pregunta que por qué hay tanto ruido afuera. Podemos ver a Lyra lanzarse a los brazos del emperador, el mismo que le pregunta que qué está haciendo. Lyra dice que lo siente, porque no pretendía molestarle. Y ante esto Lois piensa que está ofreciendo un buen espectáculo. Esta se inclina y se disculpa ante su majestad, y dice que estaba a punto de irse. Pero el emperador le sujeta un brazo y le pregunta que a dónde cree que va, o que si acaso no escuchó que necesitaba hablar con ella. Esto sorprende a Lyra, y Lois dice que sí, y por eso fue. Pero le dijeron que él estaba ocupado, y Yuri dice que no está ocupado, así que le pide que entre. Y este también le pide a Lyra que vaya a su habitación, y le pregunta si está de acuerdo. Esta se quiere resistir, pero al final se fue esta desgracia viviente. Inmediatamente pasamos a la oficina imperial, donde hay bastantes documentos, los mismos que Lois observa con una cara patética. Pero bueno, estos se sientan, y el emperador le pregunta a Lois si se siente mejor ahora, pero ella le pregunta que qué dice. Y Yuri le pregunta si está tratando de hacerse la tonta, porque está haciendo todo eso porque quiere llamar su atención, y le pregunta si se equivoca. Ante esto Lois suspira de una manera extraña, y el emperador Yuri le pide que escuche, porque él sabe que estuvo mal traer a Lyra por su cuenta, y debió haberlo consultado con ella primero, y lamenta no haberlo hecho, pero lo hizo porque tenía sus razones, y la casa Blair está en una situación precaria en ese momento, y están al borde del colapso, y su familia se ha dispersado en diferentes dominios, y Lyra y su hermano menor también han estado mudándose de una casa de un pariente a otra, así que los llevó ahí por lástima y no tenía otras intenciones, y nunca quiso amenazar su posición. Pero Lois le pide que se detenga porque no quiere seguir escuchando, y no le importa cuáles sean sus razones, y no le importa nada. Ante esto el emperador le pregunta si lo entiende, y le dice que no se preocupe, porque Lyra tiene un buen corazón y no le sucederá nada malo, y confía en que ellas dos se llevarán bien. Y ella también ha estado sola, y le pregunta si no es así, y le pide a Lois que piense en ella como una hermana mayor, porque se asegurará de hablar también con Lyra, así que le pide que deje atrás sus rencores, y retome sus deberes como emperatriz. Y ante toda esta porquería, Lois le pide que por favor deje de decir tonterías y se divorcie de una vez por todas de ella. Ante esto el emperador se ve preocupado, y le pregunta que si estaba hablando en serio acerca de eso, pero Lois sonríe, preguntándole que si cree que pediría un divorcio por diversión, pero el emperador le pregunta que qué pasará si no lo permite. Y Lois dice ver que le deja sin otra opción,
porque realmente no quería tener que hacer eso. El emperador se ve más preocupado y le pregunta qué hacer y Lois dice que también tendrá un romance, y para ser sincera con él no se siente bien, porque él no es su tipo. Después de esto pasamos a otro lado, y el canciller le grita preguntándole que en qué está pensando, que como que una aventura, que si ha perdido la cabeza, llama a su majestad, pero Lois está muy calmada, y le dice que para nada, porque de hecho está pensando más claramente de lo habitual. Filbert le pide que por favor se lo ruega a su majestad. Le pregunta si podría hacer eso de otra manera, pero Lois dice que esa es la única forma. Pero el canciller le dice que algo así también manchará su nombre. Lois dice que eso es cierto, y le pregunta si crees que solo su honor será manchado, mencionando que si la emperatriz trae a diferentes hombres a su cámara cada noche, será una historia que los boletines de chismes amarían. Pero el canciller le pregunta si va a comprobar si el emperador seguirá negándose a divorciarse incluso si eso significa manchar la reputación de la familia imperial. Pero Lois menciona que si él no se divorcia voluntariamente, su única opción restante es ser depuesta de manera deshonrosa. Y hay muchos pretendientes, y la consorte del emperador anterior que fue expuesta por enamorarse de su caballero. Pero el canciller llama a su majestad, y le dice de nuevo que por favor, se lo ruega. Pero Lois le pide a Filbert que ahora por favor se calme, porque parece cansado. Esta le pide que tome un poco de té, pero se queda viendo algo, y dice que eso es. Y le pregunta a Lois si sigue leyendo esa tontería, porque él se lo dijo, y si tiene tiempo para leer esa tontería debería mirar otros documentos más. Pero bueno, este boletín de chisme habla de que la emperatriz que se ha cansado de la larga indiferencia del emperador busca un amante, y la calificaciones preferidas es alguien que sea leal a una sola persona. Y aquí podemos ver a nuestra linda gatita, con su puño arriba. Pero Filbert le grita, preguntándole que por qué mejor no le mata de una vez. Ante esto, Lois le pide a Lord Filbert que por favor se calme, y sigue gritándole, preguntándole que cómo espera que se calme en ese momento, porque necesita ordenar que el artículo sea retirado inmediatamente y publicar una corrección. Pero Lois dice que es demasiado tarde, y probablemente ya está circulando por todo el continente. Podemos ver cómo se pone nuestro querido canciller, y Lois dice que lo hecho está. Así que no debe de preocuparse por ello, y le pregunta si le gustaría un postre. Pero el pobre canciller está que ni habla. Suspira, porque si el primer príncipe estuviera con ellos, el imperio no estaría en ese estado. Lois pregunta que cómo que el primer príncipe, recordando que el primer príncipe, porque ahora que lo piensa lo ha visto antes, recordando ese momento, ya que es el primer príncipe desaparecido, Regan Klaus Owen,